pongamos en manos del Señor este tiempo. Muchísimas gracias por tu gran amor, por tu misericordia que tienes con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque nos permites estar aquí para estudiar tu palabra una vez más, Señor. Gracias, Dios bondadoso, por tus múltiples misericordias, por atender, Señor, a nuestras oraciones. Gracias por acompañarnos, por bendecirnos, por llenarnos con tu presencia. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo nos sostiene. Gracias, Dios mío, porque por tu gracia, Señor, somos alentados y somos sostenidos cada día. Gracias, Señor, porque por tu poder, Dios mío, podemos, Señor, mantenernos firmes. Gracias porque, Señor, perseveramos, caminamos tomados de tu mano hacia la meta, Dios mío. Gracias te damos, poderoso Salvador. Dios mío, tú has sido nuestro refugio, has sido nuestra fuerza, has sido nuestra fortaleza. Tú has sido nuestro amparo, Dios mío. Tú eres Dios eterno, Padre fiel. Que tú recibas gloria, honra, honor y alabanza en esta noche, Señor. Te bendecimos por todo lo que haces. Te alabamos por todas tus misericordias. Agradecemos tu fidelidad, Señor. Padre bondadoso, gracias por nuestros hermanos, Señor, que siempre están dispuestos, atentos, ansiosos de recibir tu palabra, con el querer y con el hacer, Dios. Gracias porque también pones la misma actitud en muchos que no pueden estar en este momento en vivo, pero que toman su tiempo, Señor, para meditar en ti y oír tus palabras en otro momento, Señor. Gracias. Dios mío, hoy bendecimos a Casa de Oración. Te damos gracias por la congregación. Te damos gracias por cada miembro de la iglesia. Te damos gracias, Señor, por cada momento que nos permites compartir y en los que nos permites crecer en ti. Y nos permite, Señor, conocerte más y comprender más las Escrituras, Señor. Gracias. Te damos el honor, te damos la gloria a ti, pues solo te pertenecen a ti, Señor. Hoy bendice a tu pueblo, cualquiera que sea la situación de tus hijitos. Padre lindo, bendice, Señor, a la iglesia, bendice a los que están enfermos. Ayúdalos, sosténlos, extiende tu mano poderosa. Oramos por los que tienen un familiar en una clínica, en un hospital. Oramos por los que tienen un enfermo en casa, Señor. Oramos, Dios, por cada persona que está pasando por una tribulación, Dios, por una prueba difícil, Señor, de cualquier índole. Ayúdales, sosténlos con tu mano poderosa. Y permite que en medio de todas estas circunstancias nuestro corazón esté anhelante, esté deseoso. Podamos, Señor, anhelar, adorarte y recibir tus palabras que reconfortan el alma, que llenan de esperanza, que llenan de seguridad. Dios mío, te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesús y te damos muchísimas gracias. Amén y amén. Bien, queridos hermanos, damos gracias a Dios por sus vidas, por estar acá atentos para continuar en la Biblia comentada. Hoy seguimos en Colosenses capítulo 4 y vamos a estar leyendo del 2 al 6. Tenga su Biblia lista allí en el pasaje y antes de entrar al estudio vamos a disponernos para alabar a Dios y exaltar su nombre precioso en esta noche. Señor, me asombra tu grandeza, con solo hablar sostienes la creación. Harás cumplir siempre todos tus planes para traer la gloria
caminos, bueno eres tú, y de esto cantaré, que por amor tu Hijo entregaste, confío en ti, y espero en ti, miré ante la gloria, gloria, alzamos nuestras voces para adorar a ti la gloria, gloria, daremos solo a ti adoración. Y con sus Biblias abiertas, juntos leamos la palabra de nuestro Dios y lo hacemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como lo debo hablar. Anden sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, sea su palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepan cómo deben responder a cada uno. Amén. Así que nos disponemos a estudiar juntos la palabra de Dios y mi esposo con nosotros. Muy buenas noches, mis amados hermanos, y qué alegría que juntos podemos venir a las Sagradas Escrituras y aprender de primera mano todo lo concerniente a nuestra vida como hijos de Dios. Recuerde, por su gracia somos hijos de Dios, no por potestad de hombre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino por voluntad de Dios a través de haber creído en Jesucristo, su Hijo, como nuestro Señor y Salvador. Y ahora se nos exige o se espera de nosotros de una manera natural que llevemos una nueva vida, Amén. que vivamos como vestidos de Cristo, porque estamos esperando el día glorioso en que nuestro Señor Jesucristo resucitará de entre los muertos y nosotros resucitaremos juntamente con Él. Y ya que gozamos de una nueva vida y nos hemos vestido de Cristo, entonces ahora tenemos unos deberes sociales que estuvimos hablando acerca de el comportamiento propio del creyente y estuvimos viendo aquí lo que se espera de las esposas, de las mujeres casadas, de los maridos como esposos y también de los padres con sus hijos y de los hijos hacia sus padres. Y también hablamos, ¿se acuerdan?, acerca de la relación que debe existir entre empleados y sus jefes o sus patrones o como quiera que les llamemos. Y ahora aquí a partir del versículo 2, entonces se nos da como unas pautas muy bonitas
¿cómo vamos a lograrlo? De llevar una vida victoriosa, cómo andar como hijos de Dios, cómo vivir la mujer como una mujer casada, sujeta a su esposo, cómo el hombre lograr manifestar esa nueva naturaleza como esposo y como padre, y los hijos en un ambiente tan pesado como el ambiente que se vive hoy, y que casi que hace una presión subyugante sobre la juventud para el desorden, la anarquía y para hacer lo que quiera y no sujetarse a ninguna autoridad y así sucesivamente. Bueno, pues el apóstol Pablo nos da la fórmula y vamos a volver a leer el versículo, vamos a leer antes el versículo 5 y 6. El versículo 5, leamos un momentico el versículo 5. Dice, anden sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Bien, entonces, acá la palabra de Dios nos está diciendo, después de habernos dado estas pautas de los deberes cristianos, esos deberes sociales que tenemos, nos dice, ustedes deben de andar sabiamente, como conviene para con los de afuera. Deben andar sabiamente para con los de afuera, redimiendo bien el tiempo. Así que en medio de este versículo 5 y el 6, que dice, vuestra palabra sea siempre con gracia sazonada con sal, para que sepan cómo deben responder a cada uno, nos está dando unas pautas de cómo lograrlo. Y tiene que ver con una comunión íntima, permanente, constante con nuestro Señor Jesucristo, y que ese canal de comunicación con nuestro Señor, por supuesto que es la oración. La oración es un privilegio del creyente. Cuando hablamos de la oración, es ese privilegio restablecido que se rompió en el huerto del Edén. Ustedes recuerdan esa comunión tan íntima, tan personal, tan directa que tenía Adán, Eva con el Señor, con su Creador, con su Maestro divino, quien le daba pautas de vida y comportamiento. Y luego del pecado, ¿qué pasó? Hubo una ruptura, una ruptura que fue restablecida por medio de Jesucristo, por su muerte y resurrección, y es por lo que el apóstol dice, si pues habéis resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba. ¿Y qué buscamos de arriba? Buscamos a nuestro Padre. ¿Cómo lo buscamos? No es a través de nuestros cohetes, de nuestros viajes espaciales o de nuestras sondas allí que están puestas en el espacio, sondeando hasta lo más lejos que podamos alcanzar. Y todos esos esfuerzos son vanos para llegar a nuestro Dios. Pero Dios lo ha hecho tan, pero tan fácil que Él dice, buscadme y me hallaréis. Y Él nos hace una invitación a entrar confiadamente al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Por eso el versículo 2 nos dice, ustedes deben perseverar en la oración. La perseverancia hace referencia a mantenerse firme, avanzando y siendo fieles en la oración a pesar de los obstáculos que se nos presentan. ¿Qué obstáculos? La pereza, el sueño, las distracciones del mundo, el cansancio. También pues podríamos ahí incluir las interferencias propias de un hogar, las entretenciones como las redes sociales, las novelas, bueno, tantas cosas que podrían robarnos ese privilegio tan grande. Cuando nosotros tenemos esa conciencia de que hemos resucitado con Cristo y que ahora buscamos las cosas de arriba, tenemos que perseverar, tenemos que mantenernos firmes en ese deseo de la oración. Amén. Y recuerde, la oración es un privilegio que tiene el creyente. Los rezos, las repeticiones vanas, no es oración. Usted entiende, como yo, que aún el ladrón, el homicida,
y muchas otras personas se encomiendan a una imagen, se persignan y aún para tratar de lograr a un mal propósito se encomiendan a Dios y piden su bendición. Obviamente esas peticiones y esos ruegos y esas oraciones, si así las llaman, pues no están dirigidas a Dios ni van a llegar al trono de la gracia, porque no ha habido una regeneración, no ha habido un nuevo nacimiento. Leamos Romanos 12:12 y bien. Nos dice así, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Gozosos en la esperanza, sufridos en la Tribulación. tribulación. ¿Y qué más? Constantes en la oración. Constantes en la oración. Fijémonos entonces que la oración en medio de la tribulación, de las angustias, tiene que estar ahí firme. ¿Por qué? Porque así como un niño que va a su padre y llora porque tiene hambre, a su mamita, y mamita, tengo hambre, y seguramente esa mamita está ocupada, sabe que su bebé tiene hambre, pero ese bebé que solamente sabe que tiene hambre, insiste para su mamita hasta que su mamita de alguna manera logra dejar un momento a un lado su oficio para atender a su bebé. Así es que nosotros debemos ser perseverantes en la oración. Nuestro Dios siempre está ocupado, porque Jesús dijo, mi Padre trabaja y yo trabajo hasta ahora, pero Él es todopoderoso. Amén. Y Él nos pide, ustedes sean constantes en la oración. Otra lectura que vamos a tener es Primera de Tesalonicenses 5:17. El versículo dice, oren sin cesar. Oren sin cesar. Esta es una oración incesante, constante, perseverante. Eso es lo que está diciendo el apóstol para que podamos vivir con estas pautas de los deberes sociales de la nueva vida. Oremos, clamemos, intercedamos, busquemos al Señor. Y de esa manera podemos entregar a sus pies toda preocupación y permitir que Él nos ayude. Miremos lo que el Señor nos enseñó en Lucas 18:1, en una hermosa parábola. Vamos a ir. ¿No? Leo, sí, por favor. Dice, también les refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. En esta parábola se nos dice de un juez que no temía a Dios ni respetaba a hombre, y cómo vino una mujer viuda, una mujer que estaba agobiada por muchas situaciones y que le pedía al juez que le hiciera justicia a causa de su adversario. Desconocemos todo lo que estaba haciendo este adversario para esta mujer, pero esto era como parábola para hacernos entender a nosotros que tenemos un adversario que quiere impedirnos vivir nuestra vida cristiana, que quiere impedir que la mujer viva como una mujer de Dios, una ama de casa, una esposa que honra su hogar como un marido, un esposo, un padre, un hijo. Tenemos un adversario que nos quiere impedir que nosotros llevemos mucho fruto. Y en esta parábola el Señor nos dice, insistan, persistan en la oración. Porque si en esa parábola el juez injusto que no temía a Dios hizo justicia a esta mujer para hacérsela a un lado, no sea que lo desesperara, dice, cuánto más el Señor hará bien a los que... Y leamos el versículo, a los que claman a Él día y noche. Leamos el versículo 8. Dice, les digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Bien, entonces qué bonito, hermanos, es entender que hay una iglesia que debe mantenerse firme en su fe. Aunque la Biblia dice hallará fe en la tierra, está diciendo la iglesia debe mantenerse firme, constante, orando, clamando, suplicando a Dios. Y tenemos varios ejemplos de hombres que en tiempos difíciles, cuando no se buscaba mucho a Dios, ellos prevalecieron y llevaron inclusive a una nación a orar.
como por ejemplo David en el Salmo 55, 16 al 17, es un bonito ejemplo de un hombre que supo perseverar en la oración. Dice así la palabra de Dios. En cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. En cuanto a mí, Ujú. en cuanto a mí, esta es una decisión personal. Cada uno debemos tomar esa decisión. En cuanto a mí, clamaré a mi Dios mañana, tarde y Y noche. noche. Y yo me pregunto, ¿qué decisión estamos tomando nosotros? La oración perseverante, por ejemplo, para estos hombres era que en medio de sus ocupaciones sacaban un tiempo para una oración muy íntima. Sí, sus ocupaciones, su mente muy ocupada, pues seguramente tenían que separar ese tiempo muy, muy particular donde a pesar de sus oficios, ellos veían superior al Rey de Reyes Amén. y buscaban de él. Pero cada uno según su oficio puede mantenerse en oración. Algunos pueden estar orando mientras trabajan. Tal vez no puede sacar un tiempo por su trabajo para mañana, tarde y noche, seguramente, de pronto mañana y noche, pero puede mantener una mente de oración. Daniel 6:10, un hombre también muy amado por Dios, que nos da un gran ejemplo de perseverancia en la oración, Daniel 6:10. Nos dice así, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como solía hacer antes. Bien, Daniel se enteró de un edicto que ponía en peligro tanto a él como a muchos otros. ¿Mm? Y es lo mismo, hay casi que un edicto de Satanás por hacernos la guerra a nosotros, muy particularmente en vivir una vida cristiana, andar como es digno de los hijos de Dios. ¿Y qué hizo Daniel? Se metió a su recámara deprimido, triste, diciendo esto es imposible, la vida cristiana es lo peor, no sé qué hacer, Dios no me escucha. ¿O cuál fue la actitud de Daniel frente a la La situación? adversidad. Continuó alabando a Dios, como solía hacer antes. No perdió su esperanza, su confianza, su seguridad, abría sus ventanas como antes y no temió al decreto del rey porque tenía una mayor confianza en Dios. Hoy parece que prevaleciera Satanás y sus decretos, ¿no? De que tenemos que dejar que nuestros hijos tengan ciertas libertades anticristianas y todo lo que estamos viendo. Pero, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a llenarnos de temor o podemos perseverar en oración como David y como Daniel? Leamos acerca de una viuda anciana que tuvo una bendición muy grande por su perseverancia en la oración. Lucas 2, 36 al 38. Nos dice, estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Y ustedes pueden saber la historia final de esa, ojalá lo lean el capítulo, como Dios le Mm, permitió a esta mujer que perseveraba en oración, que se mantuvo íntegra, que no defraudó su fe, su confianza en Dios, a pesar de su viudez, ella se entregó por completo a una vida de oración, de servicio, de ayuno. amén. Mis hermanos, una mujer eh, como ella, seguramente tan joven como quedó viuda, pues pudo haberse entregado a los placeres de la vida y muchos otros relajos, pero no. Ella, como si hubiera leído la epístola antes, ¿no? Ujú. Y hubiera dicho, no, yo lo que tengo es que perseverar en la oración. Y qué privilegio tan grande. Queridas mujeres que han sufrido alguna situación compleja por la viudez, por alguna circunstancia, problemas económicos con los hijos, no desmayen, no se entreguen a la depresión, la tristeza. Confiemos todos en Dios y veamos la gloria de nuestro Dios. ¿Habrán Amén. comentarios ya de nuestros hermanos? Sí, bueno, nuestra hermana Abdomeli Cano nos está compartiendo
Efesios 6:18, que nos recuerda orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. También nuestra hermana María Estela nos comparte Jeremías 33, 2 y 3, que dice, así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Nuestra hermana Carmen Cecilia nos comparte Jeremías 29:12. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Nuestra hermana Nubia nos recuerda Mateo 6:6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Qué textos tan precisos? Empezando por el de Tesalonicenses de nuestra hermana Abdomeli, que entre Efesios, otras cosas, Efesios o Tesalonicenses. Efesios. Efesios, que lo tengo aquí también entre mis apuntes, muy especial, muy contundente. Los dos de Jeremías, una presentación que hace el Señor de sí mismo, ¿no? Yo, Jehová, el grande, el fuerte, el creador de los cielos y de la tierra, nos dice, clama a mí, yo te responderé. Hermanos, si escuchamos bien la voz de Dios en una invitación como esas, esta epístola, cuando nos dice oren también en todo, perseveren en la oración, pues tenemos suficientes argumentos para saber que esas oraciones tendrán respuesta. Amén. Lo mismo que el otro texto de nuestra hermana Nubia. Nubia, ¿no? Mateo. ¿Ese dónde estaba? Mateo 6. Mateo, donde nuestro Señor Jesucristo mismo nos dice, entra en tu aposento, entra, Amén. ¿ve? Jesús mismo, Emmanuel, Dios con nosotros, habla a nosotros, ¿sí? En Jeremías, Dios hablando a nosotros, diciéndonos, clama a mí. Jesús, Dios con nosotros, diciéndonos, entra en tu aposento, ora, clama. Entonces, ¿por qué? Hermanos, tenemos un adversario, un enemigo, no nos quiere dejar llevar una vida cristiana. No quiere que nosotros manifestemos olor grato al Señor. Quiere impedirnos el buen vocabulario, las buenas relaciones, el buen carácter. Quiere impedir que esposos se entiendan, que padres e hijos. ¿Qué vamos a hacer? Perseveremos en la oración. Perseveremos en la oración. Hay otros textos aquí, pero vamos a leer solamente uno más en Colosenses 1:9, donde Pablo mismo, bueno, miremos este de Colosenses, 1:9. sí, Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. fijémonos ahí también el apóstol Pablo haciendo una oración perseverante por todos los santos, algo maravilloso, es la perseveración en la oración, hermanos, con confianza. Dios nos escucha, a veces tú vas a tener una lucha en la oración, siente que no puedes. Dios no te va a mirar así como con ojos de ya, pare. Si lo estás haciendo de corazón vas a aprender, vas a lograr avanzar. Una oración hipócrita es cuando no sale del corazón, cuando tú no estás haciendo un esfuerzo por comunicarte con Dios. Una oración con lucha, con prueba, es una oración donde tú estás venciendo el cansancio, donde no te salen muchas palabras, donde tú no has aprendido a crecer. Entonces no digas, yo no oro porque es que yo no sé orar. No, todo se aprende en la vida. Mantenga un hábito de oración, mantenga una rutina, no una rutina como rutina, sino como una disciplina, digamos mejor, y procuremos perseverar en la oración, velando en ella. Esto significa que debemos estar alerta y no permitir que las distracciones y los obstáculos nos roben el tiempo devocional con nuestro Dios. Es velar, es estar alerta, atentos. Orando también, perdón, perseveren en la oración velando en ella. O sea, velemos mientras oramos, oremos velando, porque
¿Por qué? Porque como ya lo dije, tenemos enemigos que nos quieren distraer e impedirnos que tengamos respuestas. Nuestro Señor Jesucristo en varias ocasiones nos advirtió a través de los discípulos de que estuviéramos atentos en la oración. Marcos 13, 32 al 33. Marcos 13. 33 dice, mirad, velad y orad porque no sabéis cuándo será el tiempo. Bien, entonces, hermanos, Dios está ahí como la viuda, ¿no? Donde ella hubiera desistido un poco antes, pues seguramente ya el juez injusto dice ya, era pura, yo sabía que se iba a cansar. Pero velar es, por ejemplo, esa viuda pendiente a qué horas entraba este hombre allí, a qué horas podía abordarlo, a qué horas insistirle, tal vez seguirle la pista, entrar por otra puerta, entonces voy a irme por allá. Este velar es estar consciente de que Dios está ahí y que también, pues que hay muchas distracciones a las cuales tenemos que ponerles un freno para impedir que el enemigo nos gane terreno. Miremos Marcos 14:38. Marcos 14:38. Dice, velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Vio tan claro que el Señor nos muestra todo. Esta es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Toda la Biblia es palabra de Dios, ¿no? Dios en carne, nos está diciendo, él que tuvo una lucha y fue tentado en todo, nos dice velen y oren para que no entren en tentación. Nos anticipamos. Entonces, velar, como dice el texto, perseveren en la oración velando en ella. Entonces quiere decir que tenemos que estar atentos porque el enemigo va a buscar muchas formas de tentarnos, de distraernos, de alejarnos de ese tiempo de oración, porque ahí de rodillas estamos logrando grandes victorias. Ahí en ese momento en que tú te apartas, tal vez en la oficina o tal vez a la hora del almuerzo allí en la empresa, o en esos momentos en medio de la noche que te despiertas o en tu mente continuamente, Dios te está dando victorias. Dios Amén. está haciendo algo especial. Vele, Así vele. No dejes que el enemigo te gane con sus tentaciones, porque a la verdad el Espíritu está ¿qué? Dispuesto. Entonces, esa disposición viene de parte de Dios y también el querer, pero hay que vencer la carne porque ella sí es débil. Amén. Vamos a mirar. Sí, nuestros hermanos nos están compartiendo acá algunos ejemplos de lo que significa la perseverancia en la oración y cómo las personas que perseveraban en oración en las escrituras, pues muchas veces estuvieron, o mejor, recibieron respuesta. Qué bonito. Nos comparte nuestra hermana Esther Barrios, Nehemías 1:6, cómo Nehemías le expresa al Señor, esté ahora a tu oído, atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que ahora hago delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Él constantemente estaba orando por los hijos de Israel y quizás tú estás orando constantemente por alguien, un familiar, un ser querido que está lejos de Dios. Bueno, recordemos que Dios siempre escucha esas oraciones. También nos comparte nuestra hermana Abdomeli en Lucas 11, 2 al 4, pues está allí donde el Señor le enseñó a los discípulos cómo debían orar y nos dio un ejemplo de oración que, como expresaba ahorita mi esposo, hay que tener mucho cuidado de caer en no tener el corazón en la oración. Y para muchas personas, desafortunadamente, el modelo de oración se convirtió en una vana repetición, que hay cualquier cosa en la mente, menos lo que se está diciendo. Pero bueno, eso nos podría pasar realmente a todos, porque yo creo que a veces tenemos nuestras propias vanas repeticiones. Y yo experimentaba esa lucha en estos días. Yo decía, Señor, aquieta mis pensamientos, porque a veces
está la intención de orar y podemos estar en esa actitud de orar, pero viene una batalla de pensamientos, preocupaciones, ocupaciones, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, y como que uno no se explica cómo puede estar la boca diciendo una cosa y la mente está pensando en otra. Entonces, necesitamos librar esa batalla, ser constantes y perseverantes para que veamos esas respuestas de Dios. Hay más versículos. Nuestra hermana Carmen Cecilia nos recuerda el Salmo 18:6. En mi angustia invoqué a Jehová, clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Mauricio Plaza nos comparte Marcos 14:37. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Y es el reclamo de Dios, ¿no? A sus discípulos, una hora. Y hoy día como que mayor reclamo porque una hora ahora parecieran 30 minutos literales. Es tan corta y es un llamado que Dios nos hace a perseverar en la oración. Nuestra hermana Lucena también nos recuerda en Primera de Pedro 5:15. Primera de Pedro 5:15, creo que la cita es otra. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Es Santiago 5:15. Y nos recuerda también de perseverar en la oración por los quebrantados, por los enfermos, creer que el Señor tiene una respuesta para ellos. Miren esto de perseverancia, Hechos 2:42 nos comparte la hermana Ana Mercedes, nos recuerda en qué perseveraban los apóstoles, en la doctrina, los discípulos, los primeros discípulos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Eran gente constante en la oración. Y un versículo más, primera de Juan 5:15, nuestra hermana Esther nos comparte: sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Muchas gracias por estas participaciones. Verdaderamente que es una lluvia de versículos. Aquí hay una gran participación. Alabado sea Dios porque nos da una sintonía espiritual con el tema y Amén. podemos fluir, podemos fluir. Entonces cada uno de esos versículos merecería un poco de atención y considerar, pero no nos alcanza el tiempo. Lo que sí quiero decirles es que también los apóstoles nos advirtieron acerca de la necesidad de la perseverancia en otros versículos, por ejemplo, Efesios 6:18. Miremos ahí Efesios 6:18. Amén. Justamente acaba de compartirlo mi hermana Lucena, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces no es solamente una oración perseverante, tiene propósito, está orando por todos los santos, unos Amén. por otros. Hay muchos motivos para la perseverancia en la oración. Recordemos que en el trasfondo de nuestro texto tiene que ver con la vida cristiana, ¿no? Amén. Si hemos creído en Cristo y si creemos que hemos resucitado, estamos seguros que hemos resucitado con Cristo, buscando las cosas de arriba para hacer morir lo terrenal. La oración es poderosa para ayudarnos en todo este propósito. Primera de Pedro 4:7. Vamos a mirar este versículo. Dice así: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sean sobrios y velen en oración. Miren ese texto tan preciso, ¿no? El fin de todas las cosas Se se acerca. acerca. Por lo tanto, sean sobrios y oren. Esta no es una oración que carece de sentido, no es una oración vaga, no es una oración allá que no se sabe ni por qué está orando. Hay que ser sobrios, aplomados, hay que estar conscientes. Esta es una relación personal con Dios. Estamos en pleno, hemos entrado al trono de la gracia Ujú. y no entramos a un trono de cualquier manera. No quiere decir que tenemos que tener la ropa espléndida,
en cuanto a lo físico, pero sí Ujú. tenemos que estar vestidos de Cristo, Amén. conscientes que somos hijos de Dios, que Él nos escucha, que Él nos atiende, que vamos a tener las peticiones de nuestro corazón, como algunos de los versículos que compartieron nos lo decían. Pero luego dice, con acciones de gracias. Entonces el versículo completo dice, perseverad en la oración, velando en ella, o sea, velando en la oración, velando mientras yo oro, no permitiendo que el enemigo me distraiga, y velo en ella con acciones de gracias. O sea que yo puedo intercalar siempre en mi oración acciones de gracias que me van a motivar a saber que Dios escucha, que Dios está atento, que Dios en repetidas veces me ha escuchado, como dice un versículo bíblico, no olvides ninguno de sus beneficios. Y otro dice, sus misericordias son nuevas cada mañana. Entonces, hermanos, el tener un corazón agradecido, un corazón que no solamente llega al Señor como el apagaincendios allí cuando no estoy viviendo como cristiano, no le estoy honrando ni como esposo, ni como padre, ni como hijo. Mi vestimenta se parece a todo menos a la de un hijo de Dios, pero cuando estoy en el problema, ahí sí llego de rodillas y con llanto, pero cuando eso se vuelve repetitivo, es como la oración de los leprosos que solamente claman y cuando están limpios parece que Se olvida. ni siquiera hay una acción de gracias para Ujú. el Señor. Entonces, eso no refleja la vida del nuevo creyente. El creyente respira y dice, este es un motivo para darle gracias a Dios. Amén. El aire que respiro, el agua que bebo, el pan de cada día. Tengo problemas, pero puedo ver, puedo escuchar, puedo caminar, puedo pedir una asistencia, tengo una EPS o tengo un Amén. trabajo o por lo menos puedo ir a buscar trabajo o de alguna manera Dios ha ido supliendo en la dificultad, en la prueba. Y doy gracias también por lo que yo voy creciendo como esposo, como padre, como hijo, cómo está mi relación, cómo voy venciendo la mentira, el chisme, la murmuración, la crítica, todas esas cosas por las cuales la ira de Dios venía sobre los hijos de desobediencia, ¿no? Y que yo ahora veo que están quedando atrás y eso es un motivo de darle gracias a Dios. Entonces, yo miro mi avance cristiano y digo, gracias, Señor. Tal vez no tengo más dinero que ayer, Ujú. pero hoy reflejo más a Cristo que ayer. Hoy mis hijos pueden dar testimonio que soy mejor padre. Hoy mi esposa puede dar testimonio que soy mejor esposo. Amén. Hoy como pastor, como líder o en el lugar donde me muevo, en mi vecindario, en las luchas propias, Señor, gracias porque veo que tú me estás ayudando. Que en otras palabras estamos diciendo es, cada creyente debe ser consciente de que Dios está con él, que Dios le ayuda, que Dios le asiste y que Dios le lleva de victoria en victoria Victoria. para dar gracias. Es Amén. una oración fluida, es una oración perseverante, vigilante, con acción de gracias al Dios Todopoderoso. Veamos, vamos a ir un momentico a Colosenses capítulo 3 y voy a mirar rápidamente Capítulo 1. aquí unas características de esta oración. Veamos, siempre, Capítulo versículo 1. 1, 3. Vamos a leer ahí. Siempre oro por ustedes dando gracias a Dios. Mire aquí, motivos de oración, de acción de gracias. Pablo está diciendo, yo doy gracias por ustedes. ¿Da usted gracias por los hermanos de la iglesia? Da gracias por los pastores, da gracias a Dios por las sillas, por la parte locativa, aún por los hermanos difíciles, porque nos ayudan a crecer. No le estamos pidiendo hermanos difíciles, pero ellos ahí están, ¿no? Y decir, Señor, ayúdame, dame temple, carácter, forma, para que de alguna manera yo pueda eh, como avanzar en mi fe cristiana. Entonces doy gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice, entonces, ¿a quién se iba dirigida la oración? Al Padre. Siempre esto lo hemos aprendido en los discipulados, ¿no? Toda oración va dirigida al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de la fe de ustedes en Cristo Jesús y del amor que tienen los unos que tienen a todos los santos. El apóstol está dando gracias por una iglesia que puede rescatar muchos valores,
que puede rescatar cosas hermosas que se ven. ¿Qué ve usted cuando va a la iglesia? ¿Con qué ojos mira? Si usted llega con ojos criticones, va a detectar cualquier cosa que pueda ser criticable. Entonces usted su mirada rápidamente percibe cualquier movimiento extraño. Pero si usted llega con un corazón dispuesto, adorador, Amén. y que quiere ver las maravillas de Dios, usted va a poder percibir lo que no puede percibir los ojos no creyentes, porque puede percibir la presencia de Dios, la belleza de su palabra, aún la grandeza de su palabra en medio de las equivocaciones propias del ser humano, del que expone la palabra, ¿no? Porque cuando hay una mirada crítica, coge cualquier, ay, en lugar de Pablo dijo Pedro, mire, ya empezó, y codea, ya empezó a cambiar. Pero cuando tenemos una mirada de adoración, Amén. estamos tan hilados que cuando dijo Pedro, queriendo decir Pablo, usted casi que escucha a Pablo, porque está atento y percibe el ambiente espiritual. Y eso, por eso da gracias. Versículo 5, a causa de la esperanza que les está guardada en los cielos, de la cual ya han oído por la palabra verdadera del Evangelio. La palabra del Evangelio es la palabra que edifica, es la palabra que sostiene, es alimento, nos habla de Jesucristo, de su obra redentora, y ella nos habla de una esperanza que está guardada. Esto nos debe llevar a la acción de gracias, que ha llegado a ustedes, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también entre ustedes desde el día en que la oyeron y conocieron la gracia de Dios en verdad. Pablo está diciendo por qué motivos da gracias, ¿no? Mire todo lo que está. No puedo detallar mucho, pero ustedes van a pensar en todo esto. Como lo han aprendido de Epafras. Él está diciendo, vean, Epafras, un maestro entre ustedes, enseñando, esforzado, valiente. Estoy dando gracias por todo esto. Da gracias a ustedes por los que sirven, por los que cantan, por los que están en diferentes cargos. Qué fiel ministro de Cristo para ustedes. Entonces él veía, este es un consiervo que sirve a ustedes. Y yo doy gracias por eso. No por ustedes que nos atienden, sino por nosotros que le podemos servir. Qué vista tan particular el apóstol, ¿no? Él está siendo inspirado. Quienes también nos han declarado del amor de ustedes en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, versículo 9, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento de la voluntad, de la sabiduría e inteligencia espiritual. Mire estos motivos de oración y acción de gracias. A veces nos centramos mucho en lo económico, la salud, muchas cosas. Pablo estaba en la cárcel cuando escribió esta epístola, y los motivos de Pablo, y como lo vamos a ver más adelante cuando él dice, y oren por mí, no es, ay, que el Señor me dé fuerzas, que acá me están castigando mucho, que en un piso húmedo me tienen allí amarrado. Dando gracias por la iglesia, dando gracias por lo que Cristo estaba haciendo. Había muchas pruebas en la iglesia, pero Pablo está concentrado en lo que espiritualmente está sucediendo en la iglesia. ¿No le llena a usted eso el corazón como una puerta abierta para mirar más adentro y decir, Señor, muchas gracias? Realmente que a veces vemos muy cortico. Versículo 10. Todo esto es, como ya lo leímos en Colosenses también, capítulo 3, versículo 6, dice, para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Todo esto es la oración del apóstol. Él quería que la iglesia andara como es digno del Señor. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Y esto es para darle gracias a Dios. Decir, Señor, me has hecho un hijo tuyo. Muchas gracias. Y luego dice que se espera un crecimiento en el conocimiento de Dios. Amén. Por eso estamos conectados, por eso usted participa en unos textos. Estamos creciendo, estamos conociendo más a nuestro Dios y fortaleciéndonos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. Fijémonos. Esa potencia de la gloria de Dios para que nosotros podamos, hermanos, tener paciencia. ¿Paciencia en qué? Leamos esto en otra versión, este mismo versículo,
Ahí en el celular podemos mirar varios versículos para que usted y yo podemos mirar todo esto que tiene que ver con esa longanimidad de Dios. Miremosla en otras versiones y miremos porque eh, el apóstol está diciendo, ustedes van a ser fortalecidos, fortalecidos. ¿Cuánto necesitamos fortaleza espiritual? ¿Sí? Y un fortalecimiento con poder. ¿Por qué? Porque tenemos que andar como es digno de los hijos de Dios, porque debemos de andar como es digno del Señor. Nosotros le representamos al Señor. Colosenses capítulo 1, versículo 11. Y para ejercitarnos en la paciencia, como dice Santiago capítulo 1, pero tenga la fe, su obra completa, para que seáis cabales y completos sin que os falte cosa alguna. Entonces la paciencia es una manifestación del Espíritu Santo trabajando en nosotros. Y leamos aquí. Dice en la traducción en lenguaje actual, versículo 11, por el gran poder de Dios cobrarán nuevas fuerzas y podrán soportar con paciencia todas las dificultades. Así con gran alegría darán gracias a Dios el Padre. Entonces esta longanimidad tiene que ver con ese poder de soportar, ¿no? Con paciencia, sin desbordarnos en intranquilidad y no perder la calma, sino mantenernos ahí longánimes, pacientes, tranquilos, esperando en el Señor, no desesperados, no angustiados, no mirando un panorama oscuro ni feo, sino diciendo, Señor, tengo paciencia, tú me vas a ayudar, tú estás ahí. Tú me fortaleces, Señor, en esta debilidad, en esta prueba. Señor, estoy a punto de perder los estribos, como se dice por ahí, ¿no? Pero, Señor, fortaléceme con todo poder, Padre, en esta prueba, en esta dificultad, Señor, en esta contrariedad, Señor. Es que parece que me quieren sacar de casillas, pero, Padre, tú me sostienes. Amén. Y por esto le damos gracias a Él, porque Él está ahí. Y luego dice, con gozo dando gracias. Versículo 12, mírelo usted ahí en su Biblia. Con gozo dando gracias. Entonces, cuando leemos acá en el versículo 3, que dice el 2, que dice velando en ella con acción de gracias, esa acción de gracias es una acción que se da con gozo. Porque cuando usted da gracias, la da con una sonrisa, ¿cierto? Dice, ay, muchísimas gracias, cuánto le agradezco este favor, no sabe cuánto necesitaba de esta ayuda, o usted se cayó en el camino, alguien le dio la mano y usted en medio de su dolor saca una sonrisa y dice, muchas gracias, aunque usted está que pega un grito del dolor. Entonces es con gozo siempre miramos todo el favor divino, siempre está ahí para nosotros, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Con gozo nosotros miramos más allá de las luchas de este mundo. Con gozo nosotros miramos más allá de la enfermedad, de la prueba, de la crisis, del problema. Miramos la herencia de los santos. Allí donde Jesús dijo, voy pues a prepararles un lugar para que donde yo estoy, ustedes estén. Entonces, como cuando usted alista maletas para un paseo y usted ya entró por Airbnb y vio esas fotos y usted está feliz y dice, me voy y ya tiene todo pago y usted ya sabe que va a llegar allí. Pero sabe que se le acaban las vacaciones y de pronto se le va el gozo, ¿no? Porque dice, ay, se acabaron. Pero aquí vamos a esa herencia, a lo nuestro, a lo que nos pertenece en Cristo Jesús, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Estos dos versículos no más. Si no nos llenan de gozo para dar gracias, hermanos, estamos muy ciegos. ¿Hay algunos comentarios? Sí, hay dos versículos. Bueno, ambas citas que han compartido ya habíamos hecho mención de ellas. Gracias al hermano Mauricio y a mi hermana Janet. Bueno, entonces, ahora miremos Filipenses 4:6. Nos dice, por nada estén afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Ese lo acaban de decir alguien ahí? No. No. Filipenses 4:6 nos dice, por nada estén afanosos. Por eso mismo es que nos proyectamos a mirar las cosas celestiales. Ya lo decíamos acá, busquen las cosas de arriba.
que es cuando andamos con la mirada así carizbaja, solo vemos lo terrenal, lo pasajero, ¿no? Hacia más abajo es como la tumba. Ya el que está muy deprimido hasta piensa en la muerte. Busquemos las cosas de arriba en medio de la dificultad. Por nada estéis afanosos, no se angustien. Dios tiene reservadas cosas grandes para nosotros. En el mundo tendréis aflicciones, pero confíen. Yo he vencido al mundo. Vamos a mirar Romanos capítulo 1, 21 y a la luz de este pasaje vamos a darnos cuenta, además, por qué siempre tenemos que tener una acción de gracias. Amén. Dice Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Démonos cuenta entonces, hermanos, que no ser agradecidos con el Señor nos envanece, Ujú. nos jactamos, cualquier logro. Hemos orado, pero luego decimos, no, pero es que las cosas se dieron. No, pero es que afortunadamente el taxi fue rápido y yo llegué a tiempo. Ujú. Siempre vamos a encontrar. Primero oramos, luego vienen las cosas y damos gracias al doctor, damos gracias a todo el mundo y a Dios. Todo era coincidencia, todo fue cuestión de tiempo, de que las cosas se dieron y se envanece nuestro corazón y por eso la ira de Dios se manifiesta. Es mejor que reconozcamos hasta el aire que respiramos. Amén. Mire, Así ¿quién hizo es. este mundo sustentable tan hermoso? Por ejemplo, esas zonas selváticas que producen oxígeno y Dios mueve esas corrientes de viento para que nos traigan oxígeno. ¿Se imagina que no fuera así? A veces con todo y el viento, nuestras ciertos sectores de Bogotá se ven contaminadas a pesar que el viento no está quieto, o sea, el viento siempre es porque está moviéndose. A pesar de esas corrientes, se ve un sector muy, muy lleno de polución. Imagínense que no corriera el viento. Entonces, hermanos, hay tanto por qué agradecerle al Señor. Bueno, y bueno, miremos ahora el versículo 3, orando también al mismo tiempo por nosotros. Mire esta sencillez del apóstol Pablo, ¿no? A veces nosotros no queremos pedir oración. No, yo no lo quiero molestar con mis oraciones personales. No, no, oremos por esto, oremos por aquello. Nos sentimos tan que yo no tengo motivos de oración o que mis peticiones personales son una molestia para los demás, pero hay un texto que dice, sean conocidas vuestras peticiones. ¿Sí? Amén. Para que oremos los unos por los otros. Pero no es muy importante, hermanos, como dice acá, orando también al mismo tiempo por nosotros. Pablo decía, yo necesito sus oraciones. El gran apóstol Pablo, este hombre que hacía de parte de Dios maravillas, que aún en sus ropas venían y llevaban paños y se sanaban los enfermos y todo como Dios lo usó. Sí, él decía, yo dependo de Dios, yo necesito de Dios. Yo no soy una rueda suelta que está creciendo y creciendo, no. Soy tan dependiente de Dios como ustedes. Oren por mí. Miremos Romanos 15:30 al 32. Vamos a leer una serie de textos rápidamente por el tiempo y vamos a mirar cómo Pablo solicitaba oración. Dice, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a ustedes por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con Leamos el ustedes. 29 también. 29 dice, y sé que cuando vaya a ustedes llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Bien, creo que es que por acá antes él estaba hablando de las oraciones que se hacían por él, ¿sí? Y estaba dando gracias por esas oraciones y por él, decía él, esas oraciones que hacían por él para que pudiera cumplir con esa tarea. Miremos 2 Corintios 1:10 al 11. Dice, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también ustedes a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos.
Pablo acá reconoce que hubo siempre un grupo de intercesores, ¿no? Siempre orando por el ministerio del apóstol Pablo. A propósito, hermanos, respáldenos mucho en oración a los pastores. Amén. Pedimos oración a ustedes porque pues la tarea del pastorado no es sencillamente como algo como ser el presidente de la empresa allí de Sony o alguna gran empresa. No, tenemos que dar cuentas ante un Dios todopoderoso que nos confía almas, que son ustedes Amén. y que Amén. son personas que merecen cuidado, como Jesús decía a Pedro, apacienta mis ovejas. Que Dios nos dé gracia y sabiduría. Efesios 6, 19 al 20. Dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Sí, entonces esto tiene que ver con todo el pasaje que dice, orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Estoy leyendo Colosenses 4, 3, por la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Pablo está pidiendo que se ore por él, muy particularmente, Pablo centraba todos sus motivos de oración para que Dios le permitiera fluir con la palabra, poder exponerla claramente, para poder llegar con gracia a los oyentes, con el respaldo del Espíritu Santo. Y su anhelo no era ser escuchado. Sí, bonito ser escuchado, ¿no? Uno a veces está mirando cuántos están conectados, pero lo importante es cuántos están recibiendo la palabra y están creyendo y están recibiendo un cambio de vida. Pablo lo que anhelaba en su corazón era dar a conocer el misterio de Cristo para que muchas personas se convirtieran. Pablo en la cárcel no pedía oración para que se le abriera la puerta de la cárcel, no, sino que se abrieran puertas de oportunidad para predicar, para evangelizar. Nosotros a veces, hermanos, nos preocupamos y eso sí, pásenos algún olor extraño y ya, eso de rodillas llorando, ay, Dios mío, ¿qué será esto? Tengo miedo. Pero se nos dan oportunidades de predicar, de evangelizar, de entregar la palabra. Nos resbala, no miramos eso como algo importante, nos preocupa más lo terrenal, lo pasajero, y yo no digo que no oremos por eso, pero pidamos y oramos a Dios porque se nos abran puertas de oportunidad. Entonces, segunda de Tesalonicenses 3:1. También nos dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre ustedes. Entonces, estos textos nos hacen ver que hay una prioridad en la oración. Por lo menos Pablo, un hombre ya muy maduro en la fe, no está, una sola vez dijo, hablo como loco y contó todo lo que le había pasado, naufragios, látigo y todo eso. Jamás escuchamos en sus peticiones, mire hermanos que se me está enconando una de las heridas, mire hermanos que esos pies ya los tengo inflamados por el cepo, mire hermanos que oren por mí porque hay veces que he pasado por hambre y muchas veces he pasado frío. No, una vez comentó estas cosas y dijo, hablo como loco, esto no debiera decirlo yo. Pero mire sus oraciones, mire sus peticiones tan claras, mire cómo él oraba. Nosotros tenemos que ir madurando, viendo las verdaderas urgencias que tiene este mundo y qué somos nosotros como representantes de Cristo y cómo nosotros tenemos que manifestar ese olor grato para Dios el Padre, ¿cierto? Amén. Entonces él dice para que él quería hablar sabiamente y dice el versículo 4, para que lo manifieste como debo hablar. Esa era la gran preocupación del apóstol Pablo. Miremos Colosenses 4:4. Dice para que lo manifieste como debo hablar. Amén. ¿Vio? Entonces, esto es algo muy importante, hermanos queridos, que nosotros le digamos, Señor, ¿cómo hablarle a mi jefe? Señor, ¿cómo hablarle a esa tía que ella me quiere, ella me ama, pero yo no me atrevo a hablarle? ¿Cómo compartirle a ese sobrino? ¿Cómo compartirle a ese compañero de trabajo? Y es que se me pega como un chicle, pero es una persona como grosera. No sé, Señor, ¿será que tú la estás poniendo ahí para que yo le comparta? Señor, no sé cómo hablarle.
Señor, no sé cómo compartirle y tal vez tú me tienes ahí y en este tiempo y generación para que yo impacte a esta persona. Ayúdame, dame tu gracia. Y oremos unos por otros para que todos podamos vencer los obstáculos, las dificultades que tenemos, para que de esa manera nosotros podamos andar Mente. sabiamente Para para con con los de los de afuera. afuera, hermanos. ¿Por qué? Porque los de afuera nos observan, nos miran, están atentos, están diciendo, ah, mire, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando yo ando sabiamente para con los de afuera, estoy manifestando una vida de oración, estoy manifestando una vida de comunión con Dios, estoy manifestando de una fe en un Dios vivo, que su mensaje es el evangelio que tiene poder para salvación. Yo no quiero reservarme ese poder. Él me reviste con toda fuerza y poder. Leíamos en uno de los versículos, ¿no? Para que nos revista con poder, el poder del evangelio, un poder que es mejor que todos los medicamentos que puedan surgir para el bienestar de la salud física. El poder del evangelio es un poder para vida eterna. Debemos andar sabiamente para con los de afuera, redimiendo bien el tiempo, es decir, aprovechando cada tiempo, cada oportunidad, cada momento. Ya no vamos a poder mirar algunos otros versículos porque el tiempo corrió, pero sea vuestra palabra sazonada con gracia, sazonada con sal. A veces decimos, nosotros somos la sal del mundo y la luz del mundo. Pero ¿qué es eso de ser la sal? Sí, vosotros sois la sal. Bueno, tiene que ver con nuestra palabra. Dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. O sea que nuestra palabra tiene que estar saturada de la palabra de Dios. Tenemos que hablar la palabra de Cristo. Es la que se necesita y se va a reflejar en la medida en que yo tengo una vida de oración y entonces en esa vida de oración yo estoy ganando mucho terreno en mi diario vivir, en todos los roles de vida que tengo, pero también redimiendo mi tiempo para con los de afuera. Entonces, ¿qué quiere decir? Que primero los de adentro, la casa, el cónyuge, los hijos, luego el trabajo, pero en cualquier circunstancia, siempre, en todo momento, debe ser mi palabra, porque de la abundancia del corazón habla la boca, habla la boca. Entonces, en esas circunstancias, en esos momentos difíciles, mi palabra tiene que estar sazonada con, con sal para que seamos capaces o para que podamos saber cómo debemos responder a cada uno. Así que estamos en un mundo que nos cuestiona, que nos exige y nosotros tenemos que aprender a hacer defensa de nuestra fe, tenemos que saber qué responder, qué texto usar, tenemos que llenarnos de Cristo, de su palabra y de esta manera, hermanos, una vida que agrada a nuestro Dios. Colosenses capítulo 4, del versículo 2 al 6, el título de esta enseñanza fue La oración, la oración, un deber de la vida nueva. un deber De la nueva de la vida nueva, del nuevo creyente, normal, natural. Tiene un padre, se comunica con él. Su palabra, él nos habla, yo me comunico con él en el poder del Espíritu y crece y se forma el creyente y madura. Amado Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo que nos has dado. Te bendecimos y te adoramos a ti, Padre Celestial. Concédanos siempre esa gracia, esa sabiduría. Te pedimos que tomes el control de todos nuestros actos, reacciones. En todas las cosas podamos reflejar a Cristo y podamos, Señor, vivir como es digno del Señor. Amén. Padre bueno, ayúdanos en nuestras debilidades, en nuestras flaquezas, Señor, y en todo lo que tenemos lucha propia con esta carne, Señor, que a veces nos sorprende con cosas que de otra manera sabemos que espiritualmente no haríamos, Señor, pero que de repente nos sorprenden cosas de esa vieja naturaleza y necesitamos que tú tomes el control, que tú nos ayudes, que tú nos sostengas fuerte de tu mano preciosa. Señor, ayúdanos, por favor, y oramos los unos por los otros, Señor, para que en esa madurez espiritual no solamente seamos olor grato de Dios para los de dentro de casa, sino para con todos y mayormente con los de afuera,
para que aquellos que blasfeman el nombre de Dios lo glorifiquen en aquel día al ver las buenas obras que se hacen en Cristo Jesús. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les Amén. bendiga, mis amados hermanos.